¿Qué tal? ¿Cómo están? Familias españolas endeudándose, pidiendo préstamos para poder comer. Concretamente, estos préstamos para el consumo que se denominan crecieron este año un 5% en comparación con el año pasado, llegando ya al casi 30%. O sea, es una barbaridad absoluta de dato que pone de manifiesto la catastrófica situación económica que estamos viviendo en la España de Pedro Sánchez, en la España del socialismo tan exacerbado como el que se está aplicando en estos momentos. Y es un dato al final que pone de reflejo también que nos están mintiendo, que nos están engañando por parte de un gobierno, bueno, el más optimista de la historia. Es decir, si escuchamos a Pedro Sánchez, si escuchamos al gobierno de España, bueno, pues España va de lujo. Esta es la conclusión que extraemos si escuchamos al gobierno, si escuchamos a sus portavoces, a sus ministros, a Pedro Sánchez. Nos están volviendo a mentir en toda la cara como habían hecho en la época de Zapatero. ¿Recuerdan cuando no había crisis? No hay crisis, va todo de lujo. Bueno, pues esto mismo se está repitiendo una vez más. Por tanto, de verdad, nosotros, los españoles, que tenemos una actitud crítica, que somos capaces de ver la realidad, y la realidad no es otra que la que marcan los números, o sea, los datos. Los datos son el más puro reflejo de lo que está ocurriendo en España. Y esto no hay nadie que los pueda tergiversar, que los pueda engañar, que los pueda ocultar. Los datos son los que son, y son el mejor argumento para acabar con ese falso optimismo que estamos viendo por parte del gobierno y por parte de afines mediáticos. ¿Qué está ocurriendo en España y sobre todo qué va a ocurrir a partir del otoño? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que efectivamente, si vemos los datos, si vemos la realidad, si nos damos cuenta de lo que estamos viviendo los españoles cuando vamos a hacer la compra, cuando vamos a pagar la factura de la luz, cuando vamos a pagar la factura del gas, cuando, en fin, nos damos cuenta que somos más pobres, concretamente un 10,8%, que se dice rápido, más pobre, que esa es la tasa de inflación. Si eliminamos la volatilidad de la economía, somos un 6,1% más pobres, que es la inflación subyacente. Los precios, como ustedes saben, están por las nubes. Y sin embargo, los salarios, los trabajos escasean. Esta es la dificultad que estamos desarrollando. No se le pide a Pedro Sánchez, no se le pide al gobierno que acabe con la inflación, porque es un fenómeno, por supuesto, a nivel mundial. No se le pide al gobierno que acabe, con la guerra de Rusia y Ucrania, porque es un fenómeno que afecta a nivel mundial. No se le pide a Pedro Sánchez que hubiera acabado con la pandemia, porque es un fenómeno a nivel mundial. Lo que sí que se le pide, y encarecidamente, al gobierno, es que no seamos los peores en todo. Una cosa es estar mal y otra cosa es ser los peores. Una cosa es estar mal y otra cosa es ser los que lideremos el índice de desempleo de toda la Unión Europea, como es España, que supera en desempleo a Grecia. Una cosa es acabar con la pandemia y otra cosa es lo que se le pide a Pedro Sánchez, y es que no seamos el number one, el número uno España en el índice de miseria de toda la Unión Europea. Es decir, mientras que el resto de países de nuestro entorno, de la Unión Europea, están por tanto creciendo en su PIB per cápita, España es la única economía que ha descendido el PIB per cápita por cabeza en casi 1.000 euros. Una cosa es estar en un contexto internacional desfavorable y otra cosa es lo que está ocurriendo en España. Y es que somos los peores también en datos macro, en datos de crecimiento económico. Fuimos el país, España, que más cayó, ya saben, de toda la OCDE en la crisis pandémica, en los peores momentos, y somos a día de hoy el único país, la única economía desarrollada de la Unión Europea que todavía no está en niveles previos a la pandemia. No se me ocurre, sinceramente, nada en lo que España sea o esté mejor que otros países. No es que el desempleo está bajando, es que el empleo está creciendo. Esta es la matraca que veníamos escuchando en todo este verano. Es mentira. Es mentira. Estamos en verano, empleo estacional, fijos discontinuos, que en términos prácticos, en cuando termine el verano, se van a ir al paro. En términos prácticos, van a ser parados, van a ser desempleados, por muy dura que sea la realidad. Y segundo, la EPA del mes de julio. Conoceremos ahora la de agosto, pero la del mes de julio es catastrófica. Nunca hubo un mes de julio en el que se creara desempleo, como sí ocurrió en este año. ¿Qué va a ocurrir en otoño? Bueno, pues para empezar, seguramente haya una nueva subida de tipos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las hipotecas, que en términos medios los españoles destinan un 30-33% de sus ingresos para pagar la hipoteca. Bueno, pues ahora eso se va a incrementar.
va a ser más caro. Vamos a tener que todavía destinar más para nuestra hipoteca con esa subida de tipos de interés. Otro palo más para las familias. Como decíamos, en términos macro, este año, bueno, pues pasamos, recuerden, a finales del año pasado, en tener unas previsiones de crecimiento del 7%, decía el gobierno, vamos a crecer un 7%, vamos, España, la economía que más va a crecer del mundo mundial. Bueno, pues ahora mismo los organismos nacionales, internacionales, economistas, expertos, todo el mundo dice que como mucho este año creceremos un 4%, como muchísimo, seguramente que menos. Y el año que viene, con muchísimo, un 2%. Evidentemente un crecimiento mucho menor que la media que van a crecer los países de todo nuestro entorno europeo. ¿Esto qué apunta? Pues que en el cuarto trimestre de este año seguramente crezcamos un 0%. Y que seguramente, por tanto, empecemos ya a continuación a crecer en negativo. ¿Qué ocurre cuando hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo? Pues que se origina lo que se conoce como recesión. Esa palabra tabú va a ocurrir seguramente y en no mucho en España. Entraremos en recesión, en crecimiento negativo. Esta es la realidad que viene a continuación. Es la realidad a la cual nos vamos a tener que hacer frente. Las familias, los españoles, también a nivel de país, a nivel macro, y por supuesto el desempleo va a aumentar. Y esta es la realidad que se tiene que decir, para no ocultarla, para ser conscientes de lo que somos, de cómo estamos ahora mismo, y de lo que va a ocurrir en los próximos meses, que van a ser muy duros. Mi recomendación es que en la medida de lo posible, es muy fácil decirlo, es muy difícil de conseguir, en la medida de lo posible que ustedes ahorren. Ahorren lo que más puedan, porque van a venir tiempos de vacas flacas. Tiempos en los que además a todo esto se le suma que somos el país España con la mayor inflación de todas las economías grandes, de todas las economías desarrolladas de la Unión Europea, por mucho que diga el gobierno. Esta es la realidad, queridos amigos, es la realidad que está encima de la mesa, es la realidad que seguramente ustedes, yo mismo, todos, la gran mayoría de españoles, estamos sintiendo día sí y día también, pero las cosas van a ir de mal en peor. Y además estamos en campaña electoral. ¡Ojo, cuidado! Que el gasto público está creciendo, que somos un país sobreendeudado, pero es que la base de los presupuestos generales del año que viene, la base dice que van a aumentar todavía más el gasto público, estando en máximos de recaudación. Habiendo recaudado todo lo previsto para este año y más, el gobierno no baja los impuestos, la gran mayoría de impuestos que subió el año pasado, 16 impuestos que subió, y por supuesto no deflacta el IRPF. No quiere que tengamos más dinero en nuestros bolsillos, quiere aumentar por tanto el gasto público y lo que conlleva, que es más impuestos, más presión fiscal para poder contener ese gasto público y hacer frente a ese gasto público. Y así luego darnos bonos culturales, darnos subvenciones. Queda un año para las elecciones y ya saben que el gobierno empieza un año antes en campaña electoral. Ojo, cuidado, que vamos a ver populismo socialista a tope, a partir de ya, que se junta con una muy mala economía. Luego vendrá el futuro gobierno, que previsiblemente según las encuestas será de Alberto Núñez Feijóo, y será Lucifer. Entonces sí, ya saldrán todos a manifestarse en las calles. Será Lucifer, cuando le toque, bueno, pues una situación económica, política, social dantesca que sobrellevar. Prepárense porque viene una situación muy difícil.